bienvenidos y bienvenidas a esta nueva jornada que organizamos desde la Cámara de Comercio de Cantabria, nuestros Viernes Sostenibles. Soy Llanos San Miguel, responsable de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Cantabria. Hoy vamos a tratar un tema que consideramos clave para reducir la huella de carbono en las organizaciones, que es a través del fomento de la movilidad sostenible. Trataremos de transmitir medidas concretas que se pueden implementar para promover una movilidad más sostenible y reducir el impacto ambiental en los desplazamientos con motivo de trabajo, ya sea de la propia plantilla de la organización como de los colaboradores externos. Estas medidas colaborarán a una reducción de nuestra huella de carbono en los alcances 1 y 3. En esta jornada contamos con la colaboración de Counion, que es una asociación ambiental que tiene su sede en Barcelona y cuyo objetivo es promover la transición climática hacia la sostenibilidad en Europa y la región mediterránea. Para ello, desde Counion trabajan con gobiernos, con empresas, instituciones internacionales, siempre para desarrollar e implementar políticas públicas y acelerar la transición energética, la movilidad sostenible, la economía verde y azul, entre otros temas de desarrollo sostenible. Dentro de Counion estarán con nosotros Daniel Lozano, que es analista de políticas climáticas y energéticas, y Elena Fortea, que es la responsable de comunicación y técnica de proyectos de Counion. Voy a compartir la presentación y así os voy contando un poquito más la agenda que tenemos. Vale, pues como siempre, hablaré yo, daré unas pequeñas pinceladas del programa PYME Sostenible, en el que englobamos todas estas jornadas, y a continuación ya entrarán desde Counion con su ponencia Transformando los viajes corporativos, cómo las empresas y organizaciones pueden reducir su huella climática. Como os decía, pues para ello contaremos con Daniel Lozano y con Elena Fortea, que a continuación os los presentaré. Luego hemos reservado un pequeño espacio para todas las dudas que os puedan surgir y he preparado un par de ayudas que hemos visto que están ahora mismo abiertas en Cantabria, están relacionadas con la movilidad sostenible. Bueno, el programa PYME Sostenible, muchos de vosotros yo creo que ya lo conocéis y vamos trabajando desde el 2021 con él. El objetivo principal es mejorar la competitividad de la PYME española mediante el impulso de la sostenibilidad. Es un programa que está enfocado a pymes y a personas autónomas que desarrollen su actividad económica en Cantabria. Lo realizamos a través de Cámara España, pero son fondos FEDER de la Unión Europea y está cofinanciado por la Consejería de Medio Ambiente de Cantabria. Ahora mismo la solicitud la tenemos cerrada porque finalizó el 30 de septiembre, pero como se abrirá de nuevo en enero, pues sí que quería daros unos pequeños matices del programa por si os interesa, pues que contactéis conmigo en enero y podáis participar en él. El programa tiene dos fases. En la primera fase se realiza un diagnóstico en sostenibilidad. Este diagnóstico lo realizamos los técnicos de la Cámara e incluye el cálculo de la huella de carbono y un análisis sobre las posibles medidas de eficiencia energética, de economía circular y de la Agenda 2030. Es totalmente gratuito para la empresa y como resultado de este diagnóstico elaboramos un informe de recomendaciones en el que proponemos la ejecución de una serie de proyectos de mejora. La empresa aquí en este momento puede decidir si quiere realizar alguno de esos proyectos, en cuyo caso accede a una subvención del 60% de la inversión hasta un máximo de 7.000 euros y además este año por primera vez incluye un 7% de costes indirectos. O si prefiere renunciar a la ayuda y quedarse solamente en la fase 1, en este caso pues no tendrá que pagar nada, que como ya he dicho la primera fase es gratuita. Entonces, esta subvención, si decide pasar a la fase 2, va enfocada a ejecutar uno o varios proyectos de mejora de los propuestos en el informe y el tipo de proyectos que podemos realizar, pues como veis, es muy variado. En temas de movilidad sostenible, pues podríamos ir en el campo de desarrollo sostenible. Tenemos el primero, que es la definición e implantación de planes de movilidad sostenible y luego pues también tenemos algunas mejoras que podemos hacer en otros proyectos. Dentro de este programa también realizamos una serie de jornadas, que es gracias a la que estamos hoy aquí. Os he puesto las que hicimos en 2023 porque muchas de ellas están grabadas y están publicadas en nuestro canal de YouTube. Entonces, si alguna de las temáticas os interesa, pues que sepáis que podéis acceder a la jornada allí. Como veis, son jornadas que tratan diversos temas, siempre relacionados con la sostenibilidad.
Se hacen siempre en viernes, por eso de que son los viernes sostenibles, o casi siempre. Y aquí tenéis los que hemos hecho en 2024 y os he dejado ahí el enlace al canal de YouTube para que podáis acceder fácilmente y veáis pues, todas las jornadas que tenemos ahí colgadas y podáis visualizarlas. Y sin más, voy a dar paso a Elena, que es la persona que va a hablar en primer lugar desde Counion. Bienvenida, Elena, muchísimas gracias. Buenos días, muchas gracias. Creo que mi compañero Dani va a compartir pantalla. Confírmame, Dani, si puedes. Y mientras tanto, nada, agradeceros la invitación para participar en este viernes, la sesión de Viernes Sostenibles. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Vale, ¿estáis viendo bien en formato Está presentación? cargando. Ahora, Sí. está sin modo presentación. Ahora sí, ahora perfecto. Genial. Vale, perfecto. Vale, gracias, Dani. Vale, pues bueno, ya nos ha presentado un poco, ¿no? Somos de Comunión y hoy os vamos a presentar, sí, Dani, pasa la diapositiva mejor. Os vamos a presentar la iniciativa Viaje en Verde, primero de todo. Y luego os comentaremos, bueno, muy brevemente, ¿no? Un poco de contexto, ¿no? Del porqué de la iniciativa, ¿no? La crisis climática y las emisiones del sector del transporte. Luego los viajes de negocios y su impacto, el porqué, el motivo, por qué es importante tener una política de viaje sostenible, la importancia del tren, el papel del tren en este ámbito, y luego Dani os contará cómo diseñar e implementar una política de viaje sostenible, varios ejemplos de herramientas que son buenas prácticas a este respecto y ejemplos de empresas que ya están siendo pioneras en este ámbito de la movilidad sostenible. Entonces, primero de todo queríamos presentar la iniciativa para que tengáis un poco de información. Es una iniciativa que está financiada por la European Climate Foundation. Es el tercer año que la llevamos a cabo y básicamente lo que pretende es reducir el impacto climático de la movilidad turística, entendiendo movilidad turística por aquella que se realiza por ocio o por motivos profesionales en España. Entonces, bueno, básicamente lo que aspira es a concienciar a los diferentes responsables políticos, redes empresariales, gestores turísticos también, de la necesidad de promover una movilidad respetuosa con el medio ambiente en los viajes de media y larga distancia en España, pero también desde España y desde y dentro de España, es decir, las tres direcciones. Entonces, en el marco de esta iniciativa hemos elaborado varios documentos. Bueno, y os hemos querido destacar estos tres que creemos que pueden ser más importantes o más relevantes para vosotros, para las empresas de Cantabria, que son, por un lado, una política de viajes, que es nuestra propia política, ¿no? Que la implementamos en nuestra entidad y que la queremos presentar como un modelo para, pues eso, otras organizaciones o empresas para capacitar y ayudarlas a reducir las emisiones relacionadas con sus viajes corporativos. Entonces, básicamente nuestro objetivo es pues, incentivar y alentar al mayor número posible de organizaciones y empresas para que reduzcan significativamente y sosteniblemente las emisiones climáticas derivadas de la movilidad. Entonces, en un segundo lugar, también hemos elaborado a mediados de este año una guía que se llama Transformando los viajes corporativos, que es básicamente como hemos querido nombrar también esta sesión, porque básicamente, bueno, nos da un poco, bueno, sí, una guía, ¿no? Y como su nombre indica, de cómo las empresas y organizaciones pues, pueden reducir su huella climática. Entonces, pues incluye consejos prácticos, como pues priorizar las reuniones virtuales, elegir vuelos directos en clase turista y dar preferencia al tren, por ejemplo. Pero luego os contaremos un poco más. Y por último, otro tercer documento que cuando os pasemos la presentación veréis que está enlazado, son unas recomendaciones políticas, porque al final es verdad que está destinada este documento a decisores políticos, pero es imprescindible, ¿no? Que se impulsen medidas que apoyen el cambio modal, ¿no? De alternativas de bajas en carbono, como el ferrocarril. Y por este cambio que es súper necesario, solo existe si hay voluntad política, ¿no? Entonces creemos que es importante este documento también para acelerar este cambio y facilitar la transición hacia una movilidad baja en carbono. Entonces, para contextualizar un poco, ¿no? Todos sabemos que la urgencia de la crisis climática es cada vez más evidente sobre todo destacar que la mayor contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero en España procede del sector del transporte, en concreto un 29% en 2022. Por lo que creemos que es súper importante reducir estas emisiones. Y sobre todo, como veis en la infografía, ¿no? El transporte por carretera el que más contamina.
También, bueno, destacar también que en el caso de los trayectos internos es verdad que es el coche el más usado, pero en el caso de los viajes internacionales, un 91%, como veis también en la diapositiva, se hace en avión. Y el transporte aéreo es el más contaminante en pasajeros por kilómetro, si pasas, Dani, la diapositiva. Y porque hay una infografía que lo muestra. Y eso, y además eso, que destacar también que el nivel del uso del ferrocarril está por debajo de la media europea, cuando la red ferroviaria española pues está infrautilizada, pero tenemos de las más largas del mundo, creo que es la segunda más larga en alta velocidad, por ejemplo. Entonces, bueno, lo que queríamos, el mensaje que queremos darnos es que el transporte es un sector vital para la sociedad y para la economía, pero que el actual sistema de movilidad es sencillamente insostenible y que es necesario avanzar hacia modos de transporte más limpios y reducir el impacto del sector en el medio ambiente, pero también en el clima y en la salud de las personas al final. Entonces, ahora pasamos directamente a los viajes de negocios y su impacto, ¿no? Que es también en realidad el motivo por el que estamos haciendo esta sesión, ¿no? Un poco para concienciar y sensibilizar a las empresas. Y es que, bueno, los viajes de empresas son uno de los principales motores de la demanda del sector de la aviación, son uno de los más intensivos en cuanto a emisiones y con mayor huella de carbono por kilómetro. Es verdad que la mayoría del tejido empresarial de nuestro país ya está dando pasos firmes, ¿no? En el camino hacia la sostenibilidad en ese sentido, que están tomando conciencia del impacto ambiental y cada vez ¿no? Realizan varias acciones para reducir su huella climática y ecológica, pero en el caso de los viajes de negocios, pues todavía no recibe suficiente atención. Por eso hemos querido hacer hincapié en este tema. Entonces, destacar que, según datos recogidos por Transport and Environment en el marco de la campaña Travel Smart, los vuelos de negocio representan un 30% de las emisiones de la aviación en Europa, y los viajeros frecuentes, que son menos del 1% de la población mundial, representan más del 50% de las emisiones de la aviación, que es una barbaridad. Y bueno, y además teniendo en cuenta eso, que los aviones y combustibles de cero emisiones llegarán como pronto después de 2030, pues sí que lo que queremos es cumplir con los objetivos de reducción de emisiones a corto plazo y mantenernos en una senda compatible con el Acuerdo de París. Lo que debemos hacer es volar menos, básicamente. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva y ahora os queremos exponer un poco, ¿no?, el por qué es importante tener una política de viaje sostenible en la empresa. Entonces, básicamente, disponer de una política de viaje sostenible es clave para reducir las emisiones de los viajes corporativos, en este caso. Por un lado, los beneficios los veis ahí en la diapositiva, ¿no? Orienta a los trabajadores sobre las mejores prácticas para viajar de forma sostenible. A la vez, ayuda a la empresa a cumplir sus objetivos medioambientales, protege el bienestar de los trabajadores y ayuda también a ahorrar dinero. Y además, mejora la reputación. Ahora, es verdad que para que sea eficaz, la política debe adaptarse a las características, necesidades y particulares de la empresa y en el sector en el que opera. Es verdad que nosotros os ofrecemos, ¿no?, nuestra política de viajes con una serie de compromisos, pero luego la idea es que cada empresa y organización la pueda adaptar a su sector y a sus particularidades, ¿no? Pero al final lo que creemos que es más importante, ¿no?, con este tema de la política de viajes es poder abrir en el seno de la organización una reflexión y concienciación acerca del impacto climático que está asociado a los desplazamientos, ¿no?, corporativos. Y al final, pues establecer un marco de actuación concreto que permita dar pasos hacia la reducción de emisiones. Y por último, quería también destacar la importancia del tren, ¿no? En EcoUnion trabajamos con varios proyectos relacionados con la movilidad y sobre todo ponemos de relevancia, ¿no?, el tren y lo importante que es el tren para descarbonizar la movilidad. Y es que, bueno, pues como veis también en la diapositiva, ¿no?, el ferrocarril es uno de los modos de transporte más ecológicos, con menos del 0,4% de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el transporte, y tiene una eficiencia energética en constante mejora. Entonces, es obvio que desempeña un papel fundamental en términos de movilidad sostenible. Según datos de Greenpeace, viajar en tren es de media 28 veces menos contaminante que hacerlo en avión, por lo que cualquier viaje que tenga una alternativa en tren significa una mejora importante en materia de reducción de emisiones. Es decir, siempre que se pueda viajar en tren, pues mejor hacerlo. Sin embargo, es verdad que a pesar de ser una parte central de la solución, como decía antes, ¿no?, que en España está infrautilizado y sobre todo en movilidad de media y larga distancia y la movilidad transfronteriza.
Entonces quería, bueno, nada, nombrar simplemente, ¿no?, algunas ventajas que ofrece el tren, como la comodidad de llegar directamente al centro de la ciudad, ¿no? Y no tener que, normalmente los aeropuertos están a las afueras, tienes que coger un bus o un tren o taxis para llegar al centro. También, por ejemplo, la posibilidad de llevar tu mascota, de llevar maletas pesantes, ¿no? Como que en el avión normalmente no se puede, a no ser que pagues, ¿no?, extra. Por ejemplo, también no tener que estar pues 2 horas antes al aeropuerto. Es decir, para nosotros creemos que el tren es una opción, pues eso, muy, muy viable y además que ofrece muchas cosas positivas respecto al avión. Entonces, también queríamos destacar, y creemos que es importante destacar que la demanda y la necesidad de estos servicios ferroviarios existe. Puedes pasar diapositiva, Dani. Existe y que puede ser estimulada por parte de los gobiernos. Al final, lo que se necesitan son políticas adecuadas, ¿no? Y tenemos un proyecto a nivel europeo que se llama Europe on Rail, que en 2021 publicamos unos resultados de una encuesta que se realizó en Polonia, España, Países Bajos, Francia y Alemania, y que permitía conocer la disposición de la población a pasar del avión al ferrocarril. Y cerca del 70% de los encuestados estaba interesado en coger trenes nocturnos, por ejemplo, si estuvieran disponibles a un precio razonable. Un 80% en España, es decir, la población española pues tiene mucho interés en coger trenes nocturnos. Y el 61% interesado en tomar trenes para viajar por Europa, no necesariamente nocturnos, ¿no? Es decir, que ahí pues, hay demanda y la gente pues, cogería trenes, ¿no?, si hubiera servicios adecuados. Y por último, pues eso, además también hay encuestas recientes que muestran la voluntad de la gente en tener en cuenta su impacto climático a la hora de elegir su medio de transporte. Entonces, pues eso. Creemos que es importante, ¿no?, que la gente está cada vez más concienciada en su impacto y que están dispuestos a hacer cambios, ¿no?, a la hora de viajar. Entonces, por mi parte, lo dejaría ahí. Ahora le paso la palabra a Dani, que él continuará con la presentación. Vale, gracias, Elena. Bueno, llegados a este punto y habiendo visto las razones que nos ha comentado Elena por las que es necesario actuar, ¿no?, para reducir la huella climática de nuestros viajes corporativos, decir que nosotros, en el marco de la iniciativa de Viaje en Verde, esta que os he presentado, Elena, en septiembre de 2023 lanzamos un compromiso de política de viajes sostenibles que está promoviendo que entidades ambientales y sociales, pero también organizaciones empresariales, se adhieran a él. Os hemos puesto un enlace en esta diapositiva para que podáis leerlo con tranquilidad y, por supuesto, estáis invitados a sumaros a la iniciativa si veis que os encaja y que lo compartís. Son 5 compromisos que creemos que son relativamente básicos y asequibles incluso para organizaciones que están empezando a adentrarse en el mundo de la sostenibilidad corporativa. En primer lugar, el primer compromiso sería el adoptar, el aplicar una estrategia a corto y largo plazo de reducción de emisiones asociadas a la movilidad de la organización. El segundo compromiso es que desde la organización se proporcionen herramientas, procedimientos y recursos para facilitar la elección y el uso de medios de transporte sostenibles. El tercer compromiso es utilizar registros de emisiones y analizar su evolución como forma de concienciar al personal de la organización sobre el impacto de la huella climática de nuestros viajes. Y el cuarto sería desempeñar un papel proactivo en la sensibilización de otras partes interesadas, como por ejemplo pues, proveedores, clientes, actores con los que nos relacionamos en nuestro día a día. Y por último, el último compromiso sería contribuir desde nuestra esfera de influencia de cada organización a promover activamente políticas públicas de transporte sostenible. Y esto enlazando con lo que comentaba Elena, nosotros creemos que es necesario que desde el sector privado se demanden de forma activa políticas públicas que promuevan e inviertan en modos de transporte limpio, que acompañen estas políticas, ¿no?, los esfuerzos que realizan o que ya están realizando las empresas para ser más sostenibles. Es crucial que cada uno desde nuestro ámbito de influencia haga presión para que los responsables políticos adopten medidas que promuevan alternativas al avión principalmente, y para que estas políticas públicas sean coherentes y vayan todas en esa dirección. Sabemos que hacen falta más infraestructuras de transporte ferroviario, mejorar la red actual
principalmente hacer atractivo ¿no? ese desplazamiento en distancias cortas en comparación al coche individual. Bueno, esta de las distancias cortas es una problemática que sobre todo se da en zonas rurales, ¿no? Y alejadas del área metropolitana, que como comentaba Elena, pues dificultan que ciertas organizaciones que están asentadas en esos espacios pues puedan, mucho que estén concienciadas, pues puedan adoptar políticas que sean razonables. Entonces, en cuanto una vez somos una organización, una vez hemos tomado la decisión, ¿no? De apostar por tener una política de viaje sostenible, nos surge evidentemente la pregunta, pues cómo la diseñamos, y cómo la implementamos. En esto nosotros siempre enfatizamos que es mejor contar con una política no muy que es mejor contar con una política que no sea muy ambiciosa que no contar con ninguna, porque al final, una vez hemos puesto en marcha la política, y gracias a la experiencia que la propia organización va adquiriendo con el paso del tiempo, pues eso nos permite ir aumentando gradualmente la ambición de nuestros objetivos a través, por ejemplo, de revisiones periódicas de esa política. Y también cualquier complejidad, algunas organizaciones de menor tamaño pueden percibir cierta complejidad a la hora de determinar qué política encaja mejor con nuestra empresa. Eso siempre puede superarse pues, con capacitación, con asesoramiento externo si es necesario, y en todo caso no debería convertirse en un freno a la hora de apostar por una política de viaje sostenible. Nosotros proponemos una serie de ámbitos de actuación, aquí un poco a modo de hoja de ruta para diseñar esa política de viaje sostenible. El primer ámbito sería la planificación, es decir, planificar la reducción de las emisiones de los desplazamientos fijando objetivos concretos, por ejemplo, pues con presupuestos climáticos, que significa básicamente asignar una cantidad de emisiones máximas anuales en relación a un año base que escojamos, y a partir de eso pues realizar un seguimiento y una evaluación anuales, siempre intentando que sea de forma transparente tanto a nivel interno de la propia organización como también para terceros. ¿Y cómo medimos nuestra huella climática? Pues por un lado, registrando los viajes de trabajo que realizan los miembros de la organización anualmente, especialmente en avión, en coche y en autobús o en tren. Y luego, pues utilizando herramientas para calcular las emisiones de estos viajes, tratando de incluir, en el caso de los viajes en avión, también lo que se conoce como las emisiones no CO2, que son otros gases de efecto invernadero distintos al CO2 que sabemos que emiten los aviones y que tienen un impacto pues de alrededor 2 o 3 veces el del dióxido de carbono, según algunos estudios. Hay algunas herramientas que nos incluyen estos cálculos de estas emisiones, así que no es necesario que de repente todos nos convirtamos en ingenieros aeroespaciales. Es decir, que hay formas de calcularlo y podemos incluirlo en nuestras políticas. El segundo ámbito de actuación de nuestra política sería la adopción de criterios para reducir estas emisiones. Aquí paso muy rápidamente a la siguiente slide, que podéis ver este árbol de decisión que se ha preparado desde la campaña Travel Smart. Puede servir de orientación y básicamente pues, aplica criterios de sentido común para ayudarnos a tomar estas decisiones. En este árbol de decisión, según estos criterios, primero valoraríamos pues, si es importante mi asistencia, por ejemplo, a esa reunión o a ese evento que está lejos y que implica un desplazamiento. Aquí proponemos cuatro preguntas que deberíamos hacernos, pero evidentemente hay muchísimas más que podrían hacerse y eso es súper adaptable. Pero entonces nos deberíamos preguntar en primera instancia cuál es la importancia del evento para lograr los objetivos de mi equipo, qué sucedería si no asistiera, si mi papel es importante a la hora de asistir, si soy la única persona de mi organización o mi departamento, ¿sabes?, que puede asistir, y si hay otras formas de conseguir la información que se presente en esa reunión. En caso de que lleguemos a la conclusión de que sí, de que es importante mi asistencia, entonces valorar el evento permite la participación individual. Si vemos a pesar de eso que no, que es necesario que la asistencia sea presencial, entonces volver a la cuestión de la planificación, ¿no? De los presupuestos de carbono. Es decir, prever, haber hecho una previsión de
estas cantidades de emisiones que hemos adjudicado, digamos, a un departamento en concreto para sus vuelos y tomar una decisión acorde a ello y que de alguna forma quede contabilizada y registrada. Teniendo eso, es decir, sabiendo que vamos a desplazarnos y que vamos a tener la manera de analizar ese impacto y de integrarlo en nuestra política, entonces preguntarnos si puedo sustituir el uso del avión por otro medio de transporte. Aquí queremos nosotros resaltar la importancia, como decía Elena, del tren, ¿no? Comparativamente, el tren tiene muchas ventajas frente al avión. Sabemos que de puerta a puerta, en trayectos inferiores a 600 kilómetros, el tiempo es prácticamente el mismo, además de otros factores como la comodidad, la puntualidad, sobre todo en larga distancia y en alta velocidad. En regional sabemos que no tanto y que debe mejorar. También el tren te permite la opción de teletrabajar. Nosotros en nuestra organización, por ejemplo, animamos a que el personal tome el tren incluso si la duración supera las 5 horas. En ese caso, siempre proponemos que el billete sea en primera clase, pues por cuestiones de comodidad. Volviendo a nuestra hoja de ruta, a nuestros ámbitos de actuación para diseñar esta política. El tercer ámbito sería la contemplación de una asignación de fondos para hacer frente a posibles incrementos de los costes de transporte, como por ejemplo la diferencia, ¿no?, de coste entre el viaje en tren y en avión o el mayor coste resultante de elegir un vuelo directo en caso de que sea necesario utilizar el transporte aéreo. Aquí el problema que hay con la aviación es que sabemos que es un sector que está altamente subsidiado y que a día de hoy no internaliza los costes y las externalidades ambientales y sociales que genera. En España, por ejemplo, el sector aéreo no paga impuestos por el combustible y solo aplica un IVA del 10% a los vuelos domésticos. Por lo tanto, hay un desequilibrio de financiación, de inversión y de apoyo al tren y otros medios en relación a otros medios como el sector aéreo o el de carretera. Esto provoca pues, que los costes que percibe el viajero sean mucho más bajos con respecto al coste real que sabemos que tiene la aviación a nivel medioambiental y social. Y como cuarto y último ámbito de actuación que nosotros proponemos es el crear una cultura organizativa que fomente los viajes sostenibles. Nosotros desde la organización podemos organizar charlas y formaciones para nuestro personal, también para nuestros colaboradores, de modo que les hagamos partícipes a todos de esta política de viajes o incluso que contribuyan a diseñarla, que entiendan su importancia, sus ventajas. Bueno, de hecho los datos dicen que los empleados están cada vez más motivados para hacer una contribución personal en su ámbito laboral a los objetivos de sostenibilidad. Y además está el factor de la conciliación laboral y personal, que también es muy importante. Hay que destacar, es importante tener en cuenta que hay una perspectiva social y cultural también en todo esto, porque cuando hablamos de políticas de viajes sostenibles, estamos hablando de conciliación también laboral y personal. Hay que poner en valor los beneficios personales relacionados con el desplazamiento en tren. También hay que intentar cambiar la narrativa, ¿no?, de que viajar en tren es perder tiempo. Por otra, que es pues, otra narrativa que, por ejemplo, ponga en valor que es un medio de transporte que te permite disfrutar de ese tiempo, también aprovecharlo para trabajar. A nivel corporativo se está ganando conciencia en esto, sí que es cierto, y es importante pues, seguir avanzando en la concienciación de la gente. Y en cuanto a herramientas, aquí nosotros, valorando a la hora de hacer esta presentación, tampoco queríamos hacer pues, publicidad de ninguna herramienta, y tampoco es nuestra expertise. No somos expertos en herramientas ni tenemos un gran conocimiento de todas ellas. Pero bueno, sí que queríamos dedicar una diapositiva pues, a poner algunos ejemplos, porque de herramientas hay muchas y cada vez van apareciendo más con mejores prestaciones. Muchas de ellas tienen funcionalidades que son gratuitas y luego hay otras que tienen pues, funcionalidades premium pues, que pueden ser de pago. Nosotros os invitamos a que vosotros buscáis y decidáis cuáles os pueden encajar mejor.
Para ello, os hemos puesto aquí un enlace a una. Nosotros recomendamos que consultéis la página de la campaña Travel Smart, que aquí en todos los logos tenéis los enlaces para poder consultarlo con tranquilidad cuando luego os compartamos la presentación. En esta página web de la campaña Travel Smart podéis encontrar ejemplos de otras organizaciones que cuentan con políticas de viaje sostenible ambiciosas que se pueden tomar de referencia o incluso pues, copiar aspectos que encajen, ¿no?, con vuestra organización. También incluye en esta página web una guía de viajes de negocios internacionales que tiene información y opciones para diseñar una política de vuelos para que estos viajes internacionales pues, sean sostenibles, sean más sostenibles. En cuanto a herramientas, por ejemplo, para determinar las emisiones generadas en cada viaje, pues por mencionar algunas, aquí os hemos puesto Atmosphere, que calcula la huella de CO2 de tu vuelo y los costes de compensarla con proyectos de compensación de carbono. O también está EcoPassenger, que compara el consumo de energía, las emisiones de CO2 y además otros impactos ambientales de los aviones y de los coches. En otro lado de tipo de herramientas, por ejemplo, para encontrar alternativas al avión y al coche, os hemos puesto Trainline, que es un comparador de precios de trenes y autobuses, que a lo mejor algunos ya habéis utilizado, y que además en el proceso de compra facilita la combinación de diferentes medios de transporte, lo cual siempre es importante. Y además es la forma en que las empresas ven que es más útil, es decir, la combinación de diferentes modos. También está la página Direct Train Connections, que esta es muy interesante porque es un mapa que te muestra todas las conexiones ferroviarias directas de larga distancia desde una estación determinada en Europa, una estación de tren. Y también hemos puesto Chronotrains, que en este caso muestra la distancia que puedes recorrer en tren desde cada estación en Europa en menos de 8 horas. Y por último, pues está la plataforma TravelPerk, que automatiza la elección de decisiones relacionadas con los viajes de la empresa en función de los criterios que establezca nuestra política de viajes. Entonces, en cuanto a empresas pioneras en el ámbito de la adopción de políticas de viajes sostenibles, aquí hay que decir que nosotros hemos encontrado que las multinacionales españolas suspenden en cuanto a tener planes creíbles de reducción de emisiones de sus viajes corporativos. La mayoría de estas grandes empresas no establece objetivos y muy pocas incluyen el tren como alternativa al avión en sus políticas de viajes. Pero bueno, la buena noticia es que estamos viendo que la regulación europea y nacional, la española, pues está avanzando en esa dirección, ¿no? Y cada vez hay más concienciación. Desde la campaña Travel Smart hicieron un ranking de empresas que están siendo pues, pioneras o que pueden ser casos de buenas prácticas en este sentido. Por ejemplo, en el ranking de Travel Smart se destaca Swiss Re, que es una compañía aseguradora que tiene presupuestos de carbono específicos para viajes en cada una de sus unidades de negocio, lo que permite pues, ser ambiciosos y a la vez flexibles pues, para adaptar los objetivos según las necesidades de cada departamento. Además, Swiss Re cuenta con un panel de control de viajes en tiempo real que, bueno, con eso controlan un poco los costes y las emisiones de los empleados. También está el caso de Michelin, que este es un caso paradigmático porque fueron los propios trabajadores que crearon un grupo sindical para exigir una política de viaje sostenible y ahora esta política tiene una buena posición en el ranking de Travel Smart y es considerada un caso de éxito. Está también, hemos puesto aquí la Arcadis, que es una empresa de consultoría que ha establecido el objetivo de reducir las emisiones de sus viajes en avión en un 50% para 2025. Para ello han implantado una política llamada lo virtual primero, que tiene un presupuesto de carbono para viajes internacionales y donde el tren, según esta política, se escoge por defecto para distancias inferiores a 700 kilómetros. Además, bueno, Arcadis siempre procuran hacer coincidir reuniones, eventos, ferias para intentar viajar menos en avión y cuando se tenga que viajar en avión, pues que las distancias pues, sean más largas y así sean eficientes y se aproveche el viaje.
Y por último, pues queríamos mencionar el caso de DKV, que además es una empresa que nosotros invitamos al Mobility Eco Forum de 2024, que celebramos en abril aquí en Barcelona, que fue un evento pues, para exponer buenas prácticas, ¿no?, desde el sector privado para la adopción de políticas de viajes sostenibles. DKV, pues, por ejemplo, ellos son pioneros en la implantación del trabajo virtual y reuniones por videoconferencia ya desde 2006. Ellos calculan la huella operacional de todos los productos generada por la organización, es decir, no solo la huella de su operativa, sino de los productos que ellos comercializan. Han conseguido ya una reducción del 88% de su huella de carbono y además pues todas las emisiones que generan las compensan y son compensaciones que están certificadas. En su caso, en el caso de KV, el garante del cumplimiento de la política es la agencia de viajes que tienen contratada y además es una política que es obligatoria para todos los empleados, desde los trabajadores hasta el CEO. Y bueno, por otro también, en el Mobility Eco Forum nos comentaron que su flota comercial de vehículos tienen una contratación directa con un fabricante de coches híbridos, donde eligen marca y modelo en función de criterios de coeficiencia y además les ofrecen cursos de conducción eficiente para los trabajadores. Y bueno, también queríamos destacar que DKV desde 2020 ya calculan su huella operacional de alcance 3, que es, como a lo mejor sabéis, aquella es la huella de carbono que proviene de la cadena de valor de una compañía y que no cae directamente en el control directo de la empresa. Y bueno, también para todos estos cálculos y mediciones están auditados por una empresa externa que los valida y los certifica. Y ya creo que es la última diapositiva. Aquí, bueno, para terminar, queríamos compartir unos resultados de una encuesta que se ha realizado también en el marco de la campaña Travel Smart, que es sobre las opiniones de los viajeros de negocio al respecto de todo este tema. Los datos de esta encuesta invitan bastante al optimismo, ya que bueno, han encontrado que el 75% cree que las empresas tienen un papel importante en la lucha del cambio climático. El 77% cree que sus empresas deberían establecer objetivos de reducción de vuelos corporativos. Un 71% volaría menos para reuniones internas y solo el 34% afirma que vuela con la misma frecuencia que antes de la pandemia. Y bueno, también en la encuesta se recogen serían las 3 alternativas favoritas de estos viajeros frecuentes. Por orden de preferencia, en primer lugar, pues optar por tecnologías de colaboración virtual. En segundo, que los vuelos corporativos sean menos frecuentes, sino reducirlos al completo, pues que al reducir la frecuencia. Y en tercero, pues apostar e incentivar otros medios de transporte como el tren. Y esto es todo, sí. Aquí termina nuestra presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elena y Daniel. La verdad es que muy interesante. Al final es una invitación a replantearnos, ¿no? Que parece que nos convocan a una reunión en la otra punta del mundo y para allá vamos, sin pensar. Pues es replantearse, ¿no? La necesidad de realizar ese viaje y, bueno, en caso de tener que hacerlo, pues plantear diferentes alternativas. Bueno, pues nada, ahora si tenéis alguna duda os invito a que lo escribáis a través del chat o del espacio de preguntas y respuestas. Si alguien prefiere hablar de viva voz, que levante la mano y le activo el audio, que a veces es más sencillo. Y mientras os animáis a preguntar, pues si queréis voy comentando las ayudas que he identificado. Dani, si me haces el favor de dejar de compartir. Sí. Voy comentando que hemos hecho esta semana una búsqueda de las ayudas que hay ahora mismo activas en este tema. Entonces, pues ya aprovecho a comentarlo mientras se anima alguien a hacer preguntas. Nada, hemos identificado ahora mismo que estén activas, hemos identificado 2 en Cantabria. Esto es algo muy vivo, con lo cual os recomiendo que si en algún momento queréis hacer alguna inversión que tenga algo que ver, bueno, con la sostenibilidad en general, pero hoy mismo que estamos con temas de movilidad sostenible, si queréis hacer algún tipo de inversión, pues si queréis podéis contactar conmigo y yo hago la búsqueda y os actualizo las ayudas que hay disponibles.
Entonces, en primer lugar, la MOVES, al final lleva trabajándose pues, desde 2021. La entidad convocante en Cantabria pues, es la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, que ya sabéis que es algo a nivel nacional coordinado desde el IDAE. Os he dejado ahí el Real Decreto que explica todas las bases de la ayuda para que podáis consultarlo en caso de que os interese y os hago un pequeño resumen. Los destinatarios son, al final, personas físicas, empresas y administración, o sea que es una ayuda muy abierta a todo tipo de público. El plazo de presentación está ahora mismo abierto y cerrará el próximo 31 de diciembre, con lo cual tenemos aquí un par de meses para pensar si la queremos solicitar. Y las actuaciones que subvenciona esta ayuda están en dos líneas diferentes. La primera es la adquisición de vehículos de energías alternativas y la segunda es la implantación de infraestructura de recarga. Aquí en Cantabria nos han destinado para esta anualidad un presupuesto de 12.650.000 euros, con lo cual está bastante bien para la comunidad. Y el importe de la ayuda pues, depende de muchas variables que hay. En la parte de vehículos puede llegar hasta un máximo de 7.000 euros. Y entonces, este importe varía según el tipo de solicitante, ya que es diferente si es una pyme, si es una gran empresa, si es una persona física, el importe de la ayuda cambia. Depende también del tipo de vehículo seleccionado, pues si es un turismo, un camión, una motocicleta, también pues varía el importe. Depende de la tecnología que utilice el coche que vayamos a adquirir. Si es híbrido enchufable, híbrido, eléctrico, pues también los importes de la ayuda cambian. También depende del coche que se vaya a retirar, porque esta ayuda, la condición que tiene es que retires un coche antiguo. Entonces, si ese coche va a chatarramiento o si se vende de segunda mano, pues también cambia el importe. Con lo cual, bueno, sería analizar un poco el caso particular que tengáis y ver qué ayuda podéis acceder. Luego, en la parte de instalación de recarga, tiene un máximo de 70% de la inversión. Incluso dice que puede llegar hasta el 80% en localidades de menos de 5.000 habitantes. Y os he dejado ahí el enlace, que ahora cuando acabe la jornada os lo mandaré junto a la presentación de Counion. Os mando también esto para que tengáis ahí la información. Y luego la otra que hemos identificado y ahora mismo activa, la promueve el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible. Esta es sectorial, está destinada a empresas privadas y públicas, pero del sector del transporte. Os he dejado ahí la orden ministerial por si os interesa también. Está abierta hasta el 2 de diciembre, o sea que cierra un poquito antes que la otra. Y tiene esas líneas abiertas de acciones subvencionadas. En este caso, el presupuesto total es a nivel nacional, son 17 millones de euros, con posibilidad de ampliar a unos 70 millones adicionales, o sea que también hay bastante dinero. En este caso, el Ministerio está ahora mismo organizando una serie de webinars informativos, con lo cual he visto que el próximo es el 12 de diciembre, o sea, la semana que viene a las 12, y os he dejado ahí el enlace por si queréis participar y bueno, e informaros un poquito más de en qué consiste esta ayuda. Y nada más por mi parte. Voy a ver que por aquí... Vale, por aquí tenemos una consulta. Preguntan, ¿planean que en futuro la iniciativa Viaje en Verde llegue a otros países fuera de la Unión Europea? Pues, bueno, si quieres contesto yo, yo misma. A ver, en principio la iniciativa Viaje en Verde es a nivel nacional, pero es verdad que al final para hacer estos cambios, ¿no? Por ejemplo, en la movilidad transfronteriza se requiere cooperación entre países. Entonces, bueno, a nivel de Viaje en Verde, quizás no, aunque sí que lo presentamos a nuestras redes internacionales, ¿no? Pero tenemos otros proyectos que queremos reactivar, como Europe on Rail, que sí que es en un proyecto en cooperación, por ejemplo, con Alemania, Polonia y otros países. Y a través de Europe on Rail sí que estuvimos en contacto con representantes de la Comisión Europea, por ejemplo, y es más, pues eso, a nivel europeo, ¿no? O incluso la Alianza Ibérica por el Ferrocarril, que, como dice su nombre, ¿no? Es una alianza entre entidades españolas y portuguesas. Y también trabajan el tema del cambio modal del avión al tren y mejorar el servicio ferroviario entre los dos países y demás. Pero bueno, Viaje en Verde en sí es a nivel nacional, pero bueno, es necesario igualmente, ¿no? Que llegue fuera de alguna manera y nosotros lo intentamos, ya sea vía Viaje en Verde o vía estas otras iniciativas que comentaba. Estupendo, muchas gracias, Elena. En la parte de preguntas y respuestas tenemos una reflexión.
¿Se puede pensar en unir también el transporte sostenible de viajes corporativos con alojamientos sostenibles? Elegir opciones de alojamientos sostenibles como hoteles y alojamientos con certificaciones ambientales o que utilicen energías renovables. Las empresas pueden fomentar la sostenibilidad en los viajes corporativos a través de la sensibilización y la formación de los empleados. Esto incluye la promoción de prácticas sostenibles, la educación sobre el impacto ambiental de los viajes y la promoción de prácticas sostenibles a través de programas de recompensas. Pues totalmente, y si puedo comentar simplemente, de hecho en nuestra política de viajes incluimos que en caso de tener, ¿no? Que tener que viajar a sí o sí a X sitio, ¿no? Pues intentar pues alojarse en un hotel que cumpla con criterios medioambientales y tal, o sea que en realidad estos temas se pueden incluir en la propia política de viajes de la empresa para tenerlo en cuenta, ¿no? Estas cosas sí, todo suma. En este caso Viaje en Verde está muy centrado en la movilidad, ¿no? O sea, en el modo de transporte que usamos a la hora de viajar, pero estos otros aspectos son súper importantes también, sí, sí. Sí, y además lo que comentaba Elena al principio, de que el ámbito de la sostenibilidad en la empresa es muy amplio. Aquí nosotros hemos hablado de los viajes corporativos, es decir, de la huella asociada a la movilidad, pero como decía Elena al principio, también un poco la función de adoptar una política de viajes sostenibles es quizás pues, abrir, ¿no? esta reflexión dentro del seno de cada organización para contemplar la sostenibilidad a un nivel mucho más grande, que incluya no solo la movilidad, pues por ejemplo también los alojamientos, la restauración y muchísimos otros ámbitos. Es decir, que es una reflexión en conjunto y que cuantos más ámbitos abarque, también los propios trabajadores percibirán más coherencia, ¿no? Porque si por un lado les estás pidiendo que hagan esfuerzos o que hagan cambios en ciertos hábitos de movilidad, pero por el otro perciben que en otros ámbitos de la empresa no se contempla para nada criterios más de sostenibilidad, entonces ya la propia política pierde fuerza, ¿no? Y pierde adhesión. Claro, sí, o sea, al final esa coherencia es básica, ¿no? Y que incluya a todas las personas de la organización, porque al final si les pides algo y luego desde arriba pues no se cumple, pues desmotivas al personal y no tiene sentido. Claro. Vale, pues no sé si alguien quiere preguntar algo más, aprovechar que tenemos aquí a Elena y a Daniel disponibles. Bueno, al final yo creo que el primer paso, claro, yo me pongo en el lugar de una empresa, pues que igual todavía no ha empezado a analizar nada de estos temas, que todo está viniendo como muy rápido, ¿no? Y las empresas pues no están igual preparadas. Entiendo que el primer paso es analizar los datos, ¿no? Vamos a medir qué huella de carbono suponen todos estos viajes y a partir de ahí pues empezar a analizar pues en qué punto tengo igual una huella de carbono mayor o cómo le recomendaríais que empezasen a hacer. Sí, yo creo que tú mismo lo has dicho, ¿no? Sería eso, y al final también es lo que decía Dani, de aplicar un poco sentido común, ¿no? Lo de la necesidad de viajar, en caso de que sea necesario, pues intentar no coger el avión, y si se tiene que coger el avión, pues que sea un avión, un vuelo directo, aprovechar ese viaje para hacer otros, ¿no? Otros talleres, o eventos o reuniones, ¿no? Al final, pero bueno, pero sí, es importante saber un poco de qué pie cojeamos, ¿no? Se dice, de Ah, saber nuestras debilidades. Pero vaya, al final, si una empresa no tiene capacidad para calcular todo eso, al final es eso, aplicar un poco de sentido común, pero al menos hacer esta reflexión pues, de intentar reducir por allí, porque al final, tanto si emites muchas emisiones con tus viajes como si no, es importante reducirlas al máximo, ¿no? Entonces... sí. Sí, que incluso sin llegar a medir, ¿no? Hacer ese trabajo previo, todas las acciones que hagas en este sentido pues van a ser beneficiosas. Exacto. Y es verdad que a veces nos encontramos, ¿no? Con organizaciones o empresas que nos dicen, nosotros somos una organización muy pequeña, no nos hace falta. A ver, nosotros también somos una organización pequeña, pero al final también es importante, ¿no? Que esté plasmado en un papel, ¿no? Que todo el mundo tenga claro eh, pues, estos aspectos básicos que comentaba Dani, ¿no? De unos compromisos básicos y que todos los trabajadores pues puedan ser conscientes y tengan herramientas para escoger, ¿no? A la hora de viajar, porque nosotros tampoco tenemos un departamento que nos organice los viajes, lo hacemos nosotros mismos, ¿no? Pero es cuestión de estar un poco pues, concienciado de este tema que a veces pues, se nos escapa, ¿no? O creemos, o parece que no es tan importante y por eso nosotros recalcamos, ¿no? Estos datos, ¿no? De las emisiones de los aviones y de los viajeros frecuentes y de estos viajes de negocios que parece mentira, pero
parece mentira, pero que suponen una gran parte, ¿no?, de estas emisiones de la aviación. Claro, sí, sí. Y también sobre lo que comentábamos de que para organizaciones pequeñas que toman la concienciación y dicen, vale, pues queremos hacerlo, que tengan en cuenta que siempre es mucho mejor tener una política que no sea exageradamente ambiciosa y no tener ninguna, porque cuando tienes una que sea pequeña, ya has empezado a hacer pues, ¿no?, el registro de la huella climática, estás utilizando estas herramientas que hemos dicho pues, para calcular las emisiones, para hacer un poco de contabilización. Eso ya te permite hacer una planificación, aunque no sea, quizás sea para el año siguiente, ¿eh? Pero empezar a dar pasos en ese camino, ¿no?, hacia la sostenibilidad de nuestras operaciones. Sí, está claro. Yo ahí siempre a las empresas les recomiendo empezar muy poco a poco, porque al final si pones un plan muy ambicioso, el día a día a todos nos arrastra, que nuestro trabajo es otro, evidentemente no es este, y el trabajo de cada organización es otro, y el día a día te arrastra y luego te desmotiva, ¿no? Al ver que no consigues cumplir un plan que te habías planteado. Es mejor ser poco ambicioso, empezar poquito a poco y vamos evolucionando y mejorando. Y está claro que todo lo poquito que hagamos es mejor que no hacer nada, o sea que ahí os animamos a... Sí, y solo también hacer un apunte, porque ahora comentabas esto y he recordado que también lo que decía de que toda la regulación europea está avanzando hacia ahí, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la nueva directiva que se ha aprobado recientemente sobre los reportes de sostenibilidad empieza a aplicar de manera obligatoria a grandes empresas, ¿no?, con grandes pues, volúmenes de facturación y de empleados. Hasta ahora, estas empresas deberán hacer el cálculo de su huella de alcance 3, que es la de pues, la huella asociada a su cadena de valor, a sus proveedores y tal. No estarán obligados a reducirla, pero todo indica la tendencia regulatoria es que en algún momento sí, porque si ahora están haciendo obligatorio calcular esta huella, probablemente en un futuro van a pedir pues, tener planes de mitigarla, de reducirla. Eso va a acabar impactando en la cadena de valor, por lo tanto, en estas empresas pequeñas, ¿no?, que son proveedores o son clientes o participan en esa cadena de valor de empresas más grandes. Estas empresas, seguro que ya os lo estáis encontrando, ya están empezando pues, a tenerlo en cuenta, a exigir, ¿no?, estas consideraciones de sostenibilidad. Entonces, cuanto antes nos avancemos y antes, incluso a nivel de reputación de empresa, de nuestra organización, podamos decir, pues mira, nosotros desde este año ya estamos teniendo en cuenta esto, tenemos esta política, está abierta, es flexible, está abierta a cambios, va mejorando. Esto también es un incentivo y es algo que estas empresas grandes pues van a fijarse. Sí, efectivamente lo que dices, en el programa PYME Sostenible muchas de las pymes que lo piden pues vienen por esta razón, porque hay un cliente estratégico grande que si quiero mantener pues necesito pues o calcular la huella o hacer algún plan de reducción o bueno, cualquier certificación de sostenibilidad que se están pidiendo ya mucho. Al final pues esas pymes no están obligadas legalmente, pero hay clientes que se lo están exigiendo, entonces se tienen que... Claro, indirectamente les acaba afectando, sí, sí. Claro, sí, cuanto antes nos pongamos con ello, pues menos riesgos asumimos, sí. Vale, pues veo que no hay ninguna pregunta más, así que nada, muchísimas gracias Elena y Daniel, la verdad es que ha sido un placer estar este ratito con vosotros, ha sido súper interesante. Y nada, los participantes, gracias por acompañarnos también en esta mañana y cerramos ya, nos vemos en el próximo Viernes Sostenible. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, adiós.